Hermanos, el Salmo 144, versículo 1 dice: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra nuestras manos para la batalla. Quien adiestra nuestras manos para la batalla. El propósito de este taller y el propósito de Thomas Brooks en el libro Remedios Preciosos contra las artimañas del diablo es advertirnos, en primer lugar, que estamos en una batalla. Hermanos, pocas cosas son más peligrosas que estar en el campo de combate y no enterarte de que estás en un campo de combate. Por lo tanto, la palabra del Señor nos dice que estamos en un campo de combate. Lo vimos en Efesios capítulo 6, lo vimos en Timoteo, también en 2 Timoteo y en 2 Corintios. Estamos en un campo de combate. El Señor nos ha otorgado y nos ha prometido la victoria, pero esa promesa descansa o se experimenta en la acción del creyente. El creyente experimenta la victoria en la medida en la que él está luchando. Y Thomas Brooks lo que él desea hacer es proveernos de las herramientas que necesitamos para el combate. Él quiere adiestrar nuestras manos para la batalla, para ser conscientes del modo operandi de Satanás, las artimañas que él utiliza para intentar embaucar al creyente. Y entonces él va a la Biblia, bendito remedio del Señor, y a partir de ella nos otorga lo necesario para que nosotros podamos enfrentar y vencer en este combate. Amén. Eso es lo que queremos hacer. Y hemos visto que Brooks se centra en 4 propósitos de Satanás en la tentación y vamos a hablar de cada uno de ellos. El primero, Satanás, él está constantemente induciendo al creyente a pecar. Él le tienta para que el creyente pueda caer en la práctica del pecado, a nivel afectivo, a nivel intelectual, pero además a nivel de la práctica. A eso se dedican los capítulos 1 al 7 del libro. El segundo es, el creyente busca desanimar a los creyentes, Satanás busca desanimar a los creyentes en su servicio al Señor, capítulos 8 al 11. En tercer lugar, Satanás quiere que los creyentes duden de su salvación, capítulos 12 al 14. Y en cuarto lugar, Satanás, él se esfuerza por promover discordia entre los hermanos. En eso se centra principalmente capítulos 15 y 16. Por cierto, esta división general del libro, Brooks no la otorga, no la pone en el libro. Por eso yo os aconsejo a que la tengáis en mente a la hora de acercaros el libro, esta idea general. Así vamos a entrar a cada una de ellas y ver cómo Satanás opera y cómo debemos responder. Primera de ellas, Satanás busca que los creyentes pequen. Satanás induce a los creyentes a pecar. Algunas artimañas a partir de las cuales Satanás opera de este modo. La primera de ellas, Satanás nos promete placer o plenitud a partir de la práctica del pecado o de la desobediencia. Eso lo vemos en toda la historia de las Escrituras. Génesis capítulo 3, cuando Satanás va a tentar a Eva, como la tienta a partir del deseo de la autonomía, ¿no es verdad? Le crea un mundo en el cual ella ocuparía ese lugar divino, ¿no? Pudiendo ella misma decidir para ella misma qué es bueno, qué es malo, ocupar ese lugar. Seréis como Dios, ¿no? Pudiendo determinar aquello que es bueno, que es malo para vuestras propias vidas. Por lo tanto, a partir de ese sueño de autonomía, Satanás está tentando a Eva. Lo mismo vemos cuando Satanás tenta a Jesús en el desierto, ¿verdad? En la tercera tentación, según el Evangelio de Mateo, cuando lo lleva a lo alto de la montaña y le muestra todos los reinos de este mundo y su gloria, ¿no es verdad? Y le dice, mira, todo esto te voy a otorgar si postrado me adorares. Entonces, esta es la dinámica mediante la cual Satanás nos tienta. Él crea mundos de placer, mundos de plenitud, lejos de Dios, lejos de su palabra, lejos de sus promesas, y de ese modo nos induce a pecar. Dice aquí Thomas Brooks, este método consiste en mostrarles que hay placer en el pecar, ocultándoles la tristeza y las consecuencias que el pecado les traerá. El pecado puede parecer muy placentero y Satanás quiere que los creyentes piensen acerca de él de esta manera. El diablo sabe que si caemos en el error de pensar así, el pecado nos parecerá muy atractivo y nos olvidaremos de la verdad de que el pecado es cruel y dañino. Hermano, ninguno de nosotros peca por el sentir de la responsabilidad y del deber, ¿no? No despertamos por la mañana diciendo, hoy es mi deber pecar, ¿no? Me corresponde, es lo que toca en el día de hoy. No, por regla general, la causa de la naturaleza pecaminosa y el pecado que reside en nosotros, la santidad a veces funciona así.
tengo que obedecer por deber, pero el pecado siempre es inducido a partir de un falso placer, de una falsa promesa, y me gusta lo que él dice aquí, escondiendo las consecuencias. En el pecado del ámbito sexual esto es bien potente, del adulterio, de la fornicación, o sea, hay un placer inmediato, pero se esconden las consecuencias trágicas detrás de ese acto. Hermanos, Satanás sabe que no es el razonamiento lógico lo que determina nuestro proceder, sino las pasiones del corazón. Esto lo enseñó muy bien Agustín. Lo que nos mueve no es saber que una determinada cosa es buena o mala, sino el placer que el alma parece sentir en ella. Tanto es así que tendemos a ajustar nuestros pensamientos a lo que ama nuestro corazón. Por esta razón, el diablo busca dirigirse a los afectos mediante falsas promesas de placer. Bien interesante cuando la tentación a la caída, ¿no? Cuando Eva ve y le parece que el fruto, no es verdad, es codiciable, ¿no? Es codiciable para alcanzar conocimiento. Por lo tanto, lo primero que el diablo hace es intentar promover placer a partir de la práctica del pecado. Segunda artimaña en este mismo ámbito de querer llevarnos a pecar. Satanás promueve la normalización y la aceptación del pecado. Página 4 del libro dice: quizá muchos creyentes se fijen demasiado en su propia apariencia, su vestido, sus pertenencias, su imagen. El diablo les dice que esto no es orgullo, que es algo normal, que todos lo hacen. Quizá algunos creyentes son codiciosos y Satanás les susurrará que es lo justo, que es normal, que consigan y atesoren todo lo que puedan. Todo el mundo lo hace. Quizá una persona tenga la tentación de beber. Entonces el diablo le dirá que no es pecado emborracharse. Sencillamente les dirá que es una diversión sana, una forma de convivencia y de ser amistoso con los demás, etc. ¿Os dais cuenta cómo Satanás promueve la normalización de determinadas prácticas que son bíblicamente pecaminosas, pero debido a nuestro propio pecado y a veces también a la cultura que nos rodea, terminan por normalizarse? Hermanos, eso ocurre a nivel del individuo, pero a nivel también de toda una sociedad. Considera el ámbito sexual, en el que la decadencia sexual en la que estamos. Yo a veces me deparo con creyentes que ven determinadas películas que antiguamente serían consideradas abiertamente pornográficas. Pero como hoy en día la pornografía está en un límite ya de decadencia tan aberrante, ese tipo de películas ya se consideran normales. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, hermano, ¿tú miras esa serie? ¿Tú eres capaz de mirar esa serie con conciencia limpia e irte a la cama y ¿cómo es posible si eso es pornográfico? Pero claro, hay una normalización de una cultura amoral en el ámbito sexual en el cual ya no hay parámetros y en el cual lo que hay es un declive cada vez más agudo, hay una cauterización de la conciencia y por lo tanto, como dice el profeta Isaías, terminamos por llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Eso ocurre en el ámbito sexual, la normalización del pecado, la cauterización de la conciencia, pero este asunto de normalizar el pecado también ocurre mucho con pecados de carácter, pecados del carácter. Alguno dice, hermano, usted lo veo luchando con la ira y te dice, no, es que soy así. Desde pequeño, es propio de mi carácter ser irritable. Soy irritable, hablo de este modo, pero es que soy así. Claro, pero tú dices, hombre, eres así a partir de Adán. Claro, todos venimos con tara, pero es pecado, hermano. Hay que arrepentirse de eso, hay que confesarlo y hay que ser transformados por el poder de la palabra y el Espíritu. Pero claro, si lo consideras como algo normal, o sea, soy una persona impaciente, soy una persona irritable, soy una persona y por ahí por delante, pues terminas por normalizar una realidad pecaminosa y detrás de eso hay una acción satánica. El diablo va a estar constantemente proveyendo argumentos a tu mente y a tu corazón para que tú puedas seguir viviendo en esa práctica sin experimentar el poder del Señor, la santidad que viene de Él, el fruto del Espíritu y causando mucho mal a tu propia vida y a tu alrededor. Por lo tanto, hermanos, tengamos cuidado con esta acción satánica normalizando y buscando que aceptemos la práctica del pecado. Ya vamos a hablar de remedios para estas cosas. Tercer lugar, hermanos, y este es tan normal que hay poco que decir. Satanás nos lleva a justificar nuestro pecado a partir del pecado ajeno. ¿Es verdad?
la famosa parábola del Señor, ¿no? de ver la paja en el ojo de nuestro hermano y no ser conscientes de la viga de nuestro propio ojo. Esa es una de las realidades más aterradoras y extraordinarias de la experiencia humana. O sea, nos pasa a todos. Y en el ámbito matrimonial, hermano, esto es el pan de cada día, tristemente. Cuando tengo consejería con matrimonio, de verdad, a veces me acuerdo, en cierta ocasión, hablando con un matrimonio, no lo voy a citar por si esto se está grabando, pero había una guerra ahí adentro. Me llamaron y yo dije, voy a la batalla. Y yo no soy ni muy grande ni muy fuerte, hermano, así que o el poder del Espíritu me ayuda o va a ser complicado. Y de repente el marido empieza a acusar... Bueno, el marido empieza diciendo lo que él considera que hace mal, pero con la boca chica. Yo esto, lo otro, pero, y después del pero. Después del pero. Ahí empieza lo que de verdad importa. Y empieza a decir todo lo que ella hace. No. O sea, fíjate la dinámica. O sea, lo mío, boca chica, y el pero justifica todo eso a partir de lo gravísimo que es mi esposa. Pero no se termina ahí. Cuando él deja de hablar, empieza la segunda ronda. Y es exactamente igual. Ella empieza a decir, yo es verdad, esto y aquello. Pero, y después del pero, lo que de verdad importa. Y tuve un momento casi sobrenatural en ese momento porque estaba viendo la situación y casi que me extraigo de mí mismo y caigo en la realidad de que soy así y de que todos somos así. Y yo me fui de ahí por un instante y dije, Señor, yo soy igual. Y todos somos iguales. Todos somos como aquel fariseo que dice, gracias, Señor, porque yo no soy como aquel pobre publicano. Yo oro, yo doy mi diezmo, yo doy... Aparte de la acción sobrenatural del Espíritu Santo aplicando la verdad del Evangelio al alma, nadie es capaz de verse como el mayor de los pecadores. Siempre nos medimos a partir de la realidad de otros y estamos justificando nuestro pecado por el pecado ajeno. Y hermanos, esta es una realidad... de nuevo, en la cual hay una operación satánica induciendo ese tipo de pensamientos y de argumentos en la mente y en el corazón de los hombres. Por lo tanto, Satanás nos incita a pecar o a justificar nuestro pecado a partir del pecado ajeno. Estaros atentos a eso, estaros atentos, hermano. Vamos a luego aprender cómo batallar contra eso. Tercer lugar, Satanás, nos incita a pecar porque Dios es misericordioso. Como Dios es un Dios de misericordia, como Dios es un Dios de gracia abundante, bueno, por lo tanto yo puedo vivir entonces un poquito en la práctica del pecado, ¿no es verdad? Dice aquí Thomas Brooks, capítulo 3, página 6. Satanás trata de lograr que los creyentes no se preocupen por el pecado, diciéndoles que Dios es misericordioso y que siempre les perdonará. El diablo les habla de que Dios es un Dios de pura misericordia, y que está dispuesto a tenerles misericordia y que siempre estará más propenso a perdonar que a castigar a su pueblo. Esta era una acusación que siempre le hacían al apóstol Pablo cuando él predicaba el Evangelio de la gracia, ¿no es verdad? Bueno, por lo tanto podemos vivir en la práctica del pecado para que la gracia abunde, ¿no es verdad? Podemos pecar porque la gracia abunda. Pues nada, hermanos, es algo que ocurre en muchos círculos, en algunos hasta se predica en estos términos, pero os voy a decir algo, yo creo que ningún creyente está libre de este tipo de tentaciones. Tal vez la práctica abierta no está ahí, pero tal vez un poquito de dejarse en la vida de santidad y de batallar puede ocurrir a partir de estas ideas. Bueno, como el Señor me perdona, puedo darme determinados márgenes, luego puedo pedir perdón y Él me va a aceptar. Eso es algo que nos ocurre. ¿Cómo podemos enfrentar estas artimañas del diablo? Bueno, algunas respuestas, remedios, hermanos, remedios para no pecar. Remedios para no pecar. El primero de ellos, nos va a decir Brooks, reconozcamos que el pecado nos priva de lo verdaderamente bueno. ¿Os acordáis? Satanás nos tienta a partir del placer. Bueno, uno de los remedios bíblicos es enseñarnos lo que nos estamos perdiendo a partir de la práctica del pecado. Dice la página 3 del libro, los creyentes deben recordar que el pecado les hará perder aquello que es realmente bueno. Los que ceden ante el pecado pierden el favor de Dios.
Su gozo espiritual se desvanece y pierden la paz de su corazón. El Espíritu Santo es contristado y su influencia vivificadora languidece. Hermano, para el verdadero creyente, enfatizar la dimensión positiva de lo que el pecado le priva es incluso más eficaz que solamente destacar la negativa. Tú le puedes hablar del creyente de las consecuencias y del juicio divino a causa del pecado, y eso tiene un efecto importante, pero hablarle de aquello que él se está perdiendo, de la gloria de Cristo, de la belleza de la santidad, de la presencia dulce del Espíritu Santo, hermanos, puede ser aún más eficaz para apartarlo de la realidad del pecado. Yo he experimentado eso en mi propia vida, las veces que más me he arrepentido, las veces que el Espíritu ha operado mayor arrepentimiento en mi propia alma, no ha sido tanto de cara a los relámpagos de la ley como a la cruz y a la manifestación de la gracia divina. Hermano, cuando veo el amor del Señor y aquello que me pierdo a causa del pecado, eso promueve en mi alma un arrepentimiento aún más profundo que la ley y el juicio puede operar. Hermanos, consideremos la gravedad del pecado a partir del juicio de Dios, pero también de los padecimientos de Cristo. Amén. Las dos realidades. Para huir de la tentación a pecar, debemos ver la gravedad del pecado, la gravedad de esa mentira, la gravedad de ese orgullo, de ese rencor, a partir de estas dos dimensiones. Por un lado, el juicio de Dios que está a las puertas, y por otro, al contemplar lo que Cristo tuvo que hacer en la cruz para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Dice Thomas Brooks: es necesario que veamos el pecado tal como lo veremos en el día del juicio. Ese día todos verán la verdadera cara del pecado, cuando todos los pueblos estén reunidos ante el gran juez del universo. Entonces se apreciará la pecaminosidad del pecado. En ese momento el pecado será desenmascarado y será despojado de su atractiva vestimenta. Aparecerá más sucio y vil que el infierno mismo. Lo que antes parecía hermoso y codiciable se manifestará feo y repugnante. La Biblia describe el pecado comparándolo con varias cosas: el vómito de un perro, una llaga podrida, la lepra, el estiércol, la espuma del mar, etc. Hermanos, necesitamos una visión de eso, amén. Cuando vamos a la Escritura, cuando meditamos en la santidad de Dios, en su gloria, en el día inminente del juicio final, tenemos que rogar que el Espíritu Santo nos dé luz para contemplar la belleza y gloria de nuestro Dios y a partir de esa realidad considerar la pecaminosidad del pecado. Es a partir de esa luz del juicio divino que el ser humano puede aprender y apreciar la realidad de la fealdad del pecado. Pero bendito sea el nombre del Señor, también podemos mirar a la cruz. Y en la cruz de Cristo, de manera muy especial, la gravedad del pecado aparece delante de nosotros al mostrarnos lo que nuestro Salvador tuvo que padecer para limpiarnos de todo pecado y para liberar nuestro corazón de la esclavitud al pecado. Dice Brooks: solo podemos valorar el pecado a la luz de la crucifixión de Cristo. Debemos ver a Cristo en su pasión y sufrimiento por el pecado, afligido, azotado, herido, molido, angustiado, sudando grandes gotas de sangre, su cuerpo quebrantado, su sangre derramada. Todo esto fue originado por los pecados que el diablo procura presentar como tan atractivos. Cuando los creyentes vean a Cristo sufriendo y muriendo por el pecado, se dan cuenta de qué tan malo es y le vuelven la espalda y pelean en su contra. Hermanos, si esto no mueve al creyente, ¿qué lo puede mover? Amén. O sea, aquel que de verdad ama a Cristo, cuando considera esta realidad, lo que Él tuvo que pagar por el precio del pecado, va a batallar. Hemos sido comprados por precio de sangre. Amén. Por lo tanto, debemos agradar y vivir conforme a nuestro Salvador. Por otra parte, hermanos, debemos considerar, y esto me parece fuerte, debemos considerar la insensatez demoníaca de pecar porque Dios es misericordioso. Esto se llama antinomismo en términos teológicos. Es aprovecharse de la gracia de Dios para vivir en la práctica del pecado. Esto es demoníaco. Mira lo que dice, esto es horroroso realmente. Mira lo que dice aquí Thomas Brooks. La misericordia de Dios debe conducir a los creyentes a amarle y no a pecar contra Él.
los que toman la misericordia de Dios como un pretexto para pecar, están siguiendo una lógica satánica, y esto me encanta. Hay una lógica satánica detrás de esta idea de aprovecharse de la gracia para pecar. Un ejemplo que suelo dar, a mí es el que más me ayuda. A mí me dice mucho este ejemplo. Imagínate que tienes que tu esposa te ama tanto, que ella va a ser fiel al pacto hasta el final, hagas tú lo que hagas. O sea, ella es una mujer que te ama, que te va a perdonar, que va a estar contigo, hagas tú lo que hagas, porque tiene un amor profundo y real por ti. Y la lógica a la que tú llegas es la siguiente: porque mi esposa me ama de este modo, yo voy a adulterar con la vecina. Hermano, ¿qué pensarías de mí? Que lo que opera en mi alma es un espíritu satánico, una lógica satánica. O sea, solo un demonio piensa en esos términos, pero el antinomismo está motivado de ese modo. Por eso en Filipenses 3, cuando Pablo habla en contra del legalismo, habla con furia, pero cuando combate al final del capítulo 3 a los antinomistas, a los que piensan de este modo, él llora. Él llora en contra de aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo. Hermano, que el Señor nos libre de eso, amén. Sigue diciendo aquí Thomas Brooks: cuando esta lógica de pensamiento predomina en una persona, hay motivos para suponer que tal persona está en perdición. Yo diría para afirmar que está en perdición. Cuando una persona dice que la misericordia de Dios significa que el pecado no importa, tal persona demuestra que no está valorando correctamente este atributo divino. Una comprensión correcta de la misericordia divina trae como resultado una atracción hacia Dios y un aborrecimiento del pecado. Hermanos, repito lo que dije anteriormente. Cuando nosotros entendemos la gracia del Evangelio, ella misma es la verdad más potente para llevarnos a aborrecer el pecado y amar la santidad. Es interesante, Moisés nos lleva hasta las puertas, pero es Cristo el que nos lleva al arrepentimiento. La ley nos zarandea, pero es la gracia la que nos lleva al arrepentimiento. Hermano, la ley nos puede asustar, aterrar, pero de cara al amor de Cristo es donde el verdadero corazón del creyente llora, se quebranta, ¿no es verdad? Yo sé que los creyentes en este lugar pueden decir amén, porque es así como lo experimentamos. Así que, hermanos, que la misericordia del Señor nos lleve siempre a escoger aquello que es más excelente, que es vivir en la práctica de la obediencia y de la santidad. Muy bien, hasta aquí todo este apartado en el cual tenemos artimañas para inducirnos al pecado y algunos de los remedios que nos otorga Thomas Brooks a partir de la Escritura para confrontar estas artimañas. Ahora bien, ahí está el creyente que lucha en contra del pecado, está teniendo una medida de victoria. Satanás no logra entrar por ahí y dice, bueno, a este tal vez va a ser difícil inducirle a vivir en la práctica del antinomismo y del pecado. Bueno, lo que voy a hacer entonces es desanimarle en su servicio al Señor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos despertamos un domingo por la mañana y nos cuesta horrores prepararnos para ir a la iglesia? Amas al Señor, amas a su pueblo, pero por alguna razón que no entiendes, qué difícil es a veces prepararse para ir a la iglesia. Bueno, hay una guerra, hay una batalla, que involucra a los niños también, por cierto, para servir al Señor. Y Satanás está detrás de eso. Algunas artimañas que el diablo usa para desanimarnos en el servicio a Cristo. La primera de ellas, Satanás dirá a los creyentes que como Jesucristo lo ha hecho todo por nosotros, nuestras obras son innecesarias e irrelevantes. Bueno, Jesús ya ha hecho todo lo que era necesario, ¿para qué yo voy entonces a servirle o a trabajar o a esforzarme? Mira lo que dice aquí Brooks. Satanás les sugerirá que puesto que Cristo ha hecho todo para su pueblo, les ha perdonado, les ha justificado, ha garantizado su llegada al cielo, entonces no hay nada que hacer salvo estar gozosos y festejar. No hay necesidad de orar, de arrepentirse, de estudiar la palabra, de reunirse con otros creyentes, en fin. Puesto que Cristo nos ha salvado, no hay necesidad de que le sirvamos. ¿Os suena esto, hermano? Es una tentación real. Detrás de eso está la voz de la serpiente. Junto a ella, Él te dice, mira, no entregues tu vida al servicio del Señor, porque Él lo ha hecho todo por ti. Lo segundo que el diablo hace es lo siguiente. Satanás hará que el mundo parezca tan atractivo para los creyentes que olviden el propósito de Dios para sus vidas. Por lo tanto, eres un buen cristiano, no pecas, pero, ¿sabes? No pienses que Dios tiene de verdad un propósito para con tu vida.
que Él quiere utilizarse como un instrumento para el avance del reino. Al contrario, vive para los placeres de este mundo. Muchos creyentes parecen movidos por los mismos propósitos y ambiciones del hombre sin Dios. Yo a veces hablo, hermanos, con creyentes y les preguntas, bueno, ¿cuáles son tus planes para el año que viene o para de aquí a 10 o 5 o 10 años? Y tristemente, aún siendo creyentes que considero sinceros, la respuesta que me dan no son diferentes que la que me daría mi vecino, ¿no? Me hablan en términos de su desarrollo en la carrera, de aumentar, de subir escalas en el trabajo, de sacarse este o aquel estudio. Pero, ¿sabes? No hay propósitos que de alguna manera indiquen que esa persona se está haciendo tesoros en el cielo, que su vida está a los pies del altar, que lo que desea es que su vida sea significativa en términos eternos. Yo quiero que mis vecinos vengan a Cristo, quiero desarrollar los dones que el Señor me ha dado, quiero que el Señor cumpla sus propósitos en mi vida. Yo sé que Él me ha dado una vida para su gloria, pero te das cuenta de que esas cosas no están ahí, ¿no es verdad? Porque el mundo ha llegado a ser tan atractivo que esa persona vive para esas realidades mundanas. Fuerte eso, pero muy real. Tristemente, Satanás hace con que sea así y que no nos demos cuenta de que eso está ocurriendo. En tercer lugar, Satanás hará que el servicio a Jesucristo y las disciplinas de la fe parezcan ser muy difíciles de seguir, como si las demandas de nuestro Señor fuesen imposibles de alcanzar. ¿No es verdad? El yugo fácil y ligero se transforma en un peso insoportable. Y en vez de tener a un buen maestro y a un Señor amoroso que nos quiere enseñar cómo vivir en santidad, Satanás nos pinta un amo cruel que está el tiempo entero exigiéndonos cosas que nosotros nunca podemos alcanzar. Y eso promueve en el corazón del creyente tal desaliento, tal desánimo, que no da ni el primer paso. Tengo un amo tan cruel, tan exigente, tal vez no cruel, pero tan exigente, que no logro seguir sus pasos. Hermano, Jesús no es así. Jesucristo no es ese tipo de Señor en nuestras vidas.